Bueno, hola a todos. Mi grupo está conformado por la bandera Jonathan, Alberino Silvana y Lubenio Valentino. Nosotros nos tocó el aprendizaje situado del texto Teorías y enfoques psicoeducativos del aprendizaje de Horacio Ferreira y Graciela Pedrazi. Yo voy a empezar primero dando como una pequeña introducción de qué es el aprendizaje y después, mis compañeros van a seguir ampliando el término hasta llegar a aprendizaje situado. El aprendizaje es un proceso de construcción del conocimiento que se da a partir de la interacción entre el entorno, la actividad participativa, el contexto y la cultura en la que se desarrolla y utiliza. Podemos decir también que el aprendizaje es un conjunto de actividades socioculturales distribuidas entre los estudiantes, sus compañeros, o sea, hablando en el ámbito de aprendizaje, y los recursos y herramientas que se utilizan en ese espacio social y físico. Ahora le voy a pasar la palabra a mi compañero Jonathan. Bien, lo que necesitamos saber, lo que necesitamos entender bien, es que esto está fuertemente ligado a la inteligencia, ya que ambas cosas están vinculadas con el contexto sociocultural. Y para ejemplificar esto, vamos a tomar algunas palabras de algunos autores, como lo son Resnick y Salomón, y ellos exponen esto de una manera muy interesante. Y dice que esto no se refiere solo a inteligencia, sino que esta inteligencia no termina en la piel, sino que más bien está abarcado las herramientas que el docente puede tener y también el alumno que tiene. Y estas herramientas están representadas como los lápices, las hojas, la computadora y la memoria no son solamente los hechos que quedan en nuestra mente, sino que son aquellas cosas que nosotros podemos archivar por medio de los cuadernos, un archivo en un PDF, un diario de estudio. Y otra cosa importante para destacar es que también esta inteligencia se basa sobre el contexto que tiene alrededor, de las personas que están en su entorno y que le brindan esta capacidad de poder generar estos nuevos lazos, estas nuevas formas de conexiones. Compañeros, colegas, personas que influyen en la vida de las personas y que de esta manera generan un cambio oportuno. Es por esto de gran importancia que el docente tome todos estos aspectos a la hora de poder impartir una clase, porque si puede hacerlo de esta manera, lo que hace es ayudar al niño a poder desenvolverse dentro de un grupo, a poder formularle preguntas que le ayuden a relacionar sus aspectos con vivencias claras que tenga este niño. Es por eso que esta perspectiva siempre está situada sobre la necesidad de la enseñanza y el aprendizaje auténtico, que tiene que ser algo claro y algo positivo para la vida de ellos. En el contexto físico y sociocultural, en la vida real, que sean representativos de situaciones donde los estudiantes puedan emplear posteriormente o de una manera o luego que ellos puedan utilizar estos ejemplos, como decíamos, y puedan hacer uso de estas herramientas. Por ejemplo, cuando estamos enseñando matemática, no tiene sentido que le estemos hablando a un niño de un señor que compra 200 bananas, o dar ejemplos absurdos así, sacados de contexto. Necesitamos que nuestra enseñanza sea clara, puntual sobre los hechos en los cuales ellos se están desarrollando. Bueno, en esta misma línea nos parece importante agregar el aporte de Díaz Barriga al texto, donde dice, y leo, el aprendizaje escolar es ante todo un proceso de enculturación, en el cual los estudiantes se integran gradualmente a una comunidad o cultura de prácticas sociales. Aprender y hacer son acciones inseparables, y en consecuencia los estudiantes deben aprender en el contexto pertinente. Entendemos que desde una perspectiva sociocultural, el aprendizaje implica la apropiación de la cultura o grupo social perteneciente, símbolos o signos de este. La apropiación de esto se logra a través de la interacción e interactividad con miembros más experimentados y, citando a Giff y a Paramidesi, el docente es más experto que sus alumnos porque ha estudiado, ha vivido y reconocido con anterioridad la trama de significaciones sociales que la escuela requiere transmitir.
como también lo pueden ser los compañeros del curso, por haber recorrido otros escenarios y poseer herramientas y saberes que dan cuenta de la riqueza de sus trayectorias. Podemos observar eso en la imagen que tengo acá, que es una docente explicándole a sus alumnos un cuento, pero también a su vez en la imagen de abajo vemos como entre ellos se pueden ayudar también a interpretar textos o a entender, o bueno, como todos tienen una trayectoria diferente, vivieron en contextos diferentes, se pueden ir aportando ideas o ayudándonos de diferentes formas. Bien, entonces lo que necesitamos comprender y necesitamos poder valorar a partir de esto es la necesidad de que los profesores puedan brindar estos espacios tan específicos y puntuales a la hora de brindar una ayuda a los alumnos, y la importancia de poder generar estos andamiajes que se les conoce, ¿no? Esta descripción que se habla de esto. Y a partir de que el profesor pueda brindar esta contención por medio de este andamiaje, ¿no? Como esa figura que veíamos en la imagen, la necesidad de promover y desarrollar en los alumnos habilidades y los conocimientos por medio de las habilidades cognitivas y metacognitivas. ¿Y qué significa metacognitivas? Tengo una descripción acerca de esto que me gustaría compartirles y leérsela. Dice: la metacognición es una conciencia de los propios procesos de pensamiento. O sea, la metacognición es la conciencia que nosotros tenemos respecto al proceso en el cual nosotros estamos obteniendo este conocimiento. Y también agrega y dice que también es una comprensión de los patrones detrás de ellos. O sea, nosotros necesitamos comprender y necesitamos entender de que los pensamientos que nosotros tenemos tienen todo un proceso en el cual se elaboran, ¿sí? Por ejemplo, en un niño en el aula, yo puedo ayudarle a que él forme esos pensamientos, y yo, el poder entender, puede darme a mí la capacidad de que yo pueda brindarle las herramientas de que ese pensamiento que él tiene pueda ser construido a partir de experiencias que él viva. Y una comprensión de los patrones detrás de ello. La necesidad de comprender de qué manera se adquiere el conocimiento. Por ejemplo, cuando nosotros podamos enseñar matemática, hablar acerca de los esquemas que tiene por medio del aprendizaje en matemática. Que hay conceptos que se necesitan saber en un orden, hay algunas formas en las cuales se deben llevar a cabo para poder obtener ciertos resultados respecto de lo que se espera. Cabe destacar que la persona en singular no es motivo de análisis, sino la acción recíproca del contexto determinado. Esto quiere decir que a medida que nosotros vayamos a enseñarle, nosotros vamos a ser retribuidos de la misma manera. Como en la imagen que se ve, el abuelo tratando de enseñarle acerca de cómo escribir en una máquina de escribir, y el nieto mostrándole los nuevos dispositivos para poder hacer este tipo de cosas, que son los medios electrónicos, como en ese caso es una computadora. Y poder tener esto presente a la hora de poder brindar estos espacios facilitadores para que ellos puedan tener mejores experiencias. Y es la necesidad y la responsabilidad de que nosotros generemos estos espacios en esta construcción de estos entornos facilitadores y cooperantes para el desarrollo humano. Y podemos hablar de un ejemplo, de hablar de ESI, hablar del respeto, hablar de la diversidad, hablar de la capacidad de que ellos necesitan obtener estos valores que le van a servir para el resto de la relación con los seres humanos. Si yo le enseño a un niño por medio de una clase, no le enseño, brindo oportunidad para que él pueda comprender la necesidad de que él tiene que respetar a los demás, cuando él tenga que desenvolverse en el mundo, va a saber cómo respetar a los demás. Y es más, él va a poder traer su experiencia de vida afuera del ámbito escolar y poder contar qué le pasó, cómo sucedió y de qué manera él fue discriminado o fue excluido de una situación, y nosotros poder brindarle esas herramientas para que él pueda llegar a tener una mejor comprensión y una mejor forma de relacionarse con el exterior.
Entonces podemos concluir que el aprendizaje son los cambios en la forma de comprensión y de participación de las personas, y esto siendo de manera conjunta en el ambiente en el cual se desarrolla, y que esta persona tenga una apropiación cultural de toda esta situación. Y de esta, este autor nos recalca y nos dice que es una experiencia que se trata del sentir, del pensar y del de hacer. Que ese niño pueda tener esas experiencias, sentir, pensar y hacer, y que va a ser fortalecedor. Bueno, continuando con lo que decía mi compañero, esta perspectiva concibe el desarrollo humano como una transformación de la participación o como el desarrollo del conocimiento por sí mismo. Esto, en las palabras de Gibbs, es el maestro como guía, que básicamente esto quiere decir que el maestro es el que brinda las herramientas al alumno, pero el alumno es el que tiene que realizar el aprendizaje por sí mismo. Bueno, yo ahora voy a hablar sobre dos autores, que son Levi y Wenger, que sostienen que el aprendizaje es gradual y creciente en una comunidad de práctica donde la unidad de análisis es la práctica social. ¿Qué es la práctica social? La práctica social es el nexo entre el individuo y la comunidad. Cuando hablamos de práctica social, básicamente nos referimos a distintas actividades cotidianas, constantes y repetidas que se dan dentro de una sociedad. La práctica social, por ejemplo, pueden ser el lenguaje, la tradición, las costumbres, la religión, obviamente que puede variar según la sociedad en la que se encuentre, o sea, no en todas las sociedades es igual. Bueno, también voy a nombrar a Engström, que él propone el aprendizaje por expansión, que esto quiere decir, lo voy a leer porque es bastante de un trabalenguas, pero después lo voy a explicar. Dice: esto es aprender de lo que aún no está, y de lo que nos apropiamos mientras lo ponemos a prueba a través de la acción que realizamos. Básicamente esto quiere decir que no necesitamos tener un conocimiento para realizar una acción, sino que adquirimos ese conocimiento a través de la acción. Por ejemplo, los estudiantes no aprenden a ser estudiantes, sino que directamente empiezan a ser estudiantes cuando ingresan a la institución escolar, básicamente. Bueno, ahora bien, ampliando la perspectiva antes mencionada, haciendo referencia al proceso que tiene una persona en un contexto determinado, donde éste altera o modifica las características de su cultura, para así desenvolverse de una forma diferente de cómo lo habría hecho si el conjunto de sus disposiciones culturales no hubiesen cambiado, esto representado en el ámbito escolar lo podemos aplicarlo nosotros como maestros en tanto y en cuanto podamos vislumbrar las herramientas que ellos necesitarán en un futuro en el cual necesitan desenvolverse, ¿no? Y de la Cátedra del Mundo Contemporáneo, un autor citado es Alejandro Melamed, que dice: el trabajo es la posibilidad que tenemos cada uno de los seres humanos de manifestar a la sociedad la contribución que podemos hacer, nuestra posibilidad de dar valor, dar lo mejor de nosotros, y qué cosa más noble es poder hacer lo que a uno le gusta, lo que le apasiona, lo que le hace bien, aquello con lo cual agrega valor a la sociedad. El aprendizaje por expansión es algo necesario para que los sistemas educativos sean equitativos, ¿no? Gracias a esto, todos los sujetos estarían a la disposición de desarrollarse en el cambiante mundo actual de diversas formas y no solo arraigados a lo que culturalmente conocen. En el ámbito escolar se necesita que tanto docentes como alumnos miren críticamente sus prácticas de estudio y de trabajo y comiencen a cambiarlas. En esta acción, los sujetos se interioricen de la cultura y aprenden a ver prácticas culturales. Podemos resaltar entonces la importancia que se le asigna a los instrumentos de mediación, tanto materiales como simbólicos, que permiten el desarrollo de los procesos psicológicos. Ahora Johnny va a ampliar esto último mencionado. Muy bien, como explicaba entonces Sil, nosotros debemos entender o lo podemos representar según la triada o el triángulo de Vygotsky, que Vygotsky expone que se debe encontrar el sujeto, el objeto y los instrumentos de mediación. Pero se ha agregado, se ha ampliado un poco esta visión, y esto es de la mano de Coles y Ekström, que lo grafican de que no solamente se encuentra el sujeto y el objeto, sino que también se necesita que en este triángulo ampliado se puede encontrar el artefacto. Y el artefacto lo explica como la relación con el mundo, ¿sí? Entonces una enseñanza puede ser transmitida
o puede ser concluyente, de manera que el sujeto y el objeto puedan estar mediados, pero no solamente mediados por alguien o una enseñanza que dé un maestro a un alumno, sino que tenemos que incluir dentro de este triángulo al artefacto, o sea, el ambiente social, las vivencias que tiene, las circunstancias en las que está pasando ese niño, por ejemplo, nosotros no podemos ir a enseñar, no sé, se me ocurre por explicarlo de esta manera, ¿no? Enseñar acerca del Día de la Familia a todos por igual, a todos los niños por igual, siendo que hay muchos niños que no tienen conformada su familia de la manera que normalmente se conoce, sino que ha ido cambiando esta estructura. Y en algunos casos hay niños que están solo con su madre o solo con su padre, o hay otros tipos de situaciones, pero nosotros necesitamos tener abierto esta visión. ¿A qué me refiero? Me refiero a que poder tener presente el concepto de artefacto, o sea, de lo que pasa alrededor. Si yo voy acerca de mi lugar donde estoy enseñando, se encuentra la periferia de la escuela, se encuentra en villas miseria o en lugares de bajos recursos, yo no voy a ir a enseñar, voy a ir a hablar y pedirle que para el día siguiente no sé, traigan un dispositivo electrónico para poder llevar a cabo una clase, sino que yo tengo que ver las vivencias que ellos tienen y las circunstancias para que esa enseñanza pueda ser relevante para ellos. Esto sería en palabras de Cole y Engström, que sería de esta manera, ¿no? Implica la necesidad de anclar la enseñanza en el aprendizaje de lo auténtico, en contextos físicos y sociales de la vida real, que sean representativos de situaciones en donde los estudiantes puedan emplear posteriormente sus conocimientos y habilidades, ¿sí? Hablando y haciendo referencia a esto que les comentaba recién acerca de un niño viviendo en una villa miseria, o un niño en un contexto familiar que no es el que se ha instaurado como que es el único modelo, y poder tener presente este contexto y toda esta situación para poder ayudarles y brindarles mejores oportunidades a que ellos puedan comprender bien la enseñanza y que les pueda ser de eficacia para su vida posterior. Bueno, y ya para concluir, después de todo lo que hablamos sobre aprendizaje situado, como conclusión, vamos a decir que el objeto básicamente del aprendizaje situado es que el alumno o el aprendiz logre tener un aprendizaje significativo y que después ese aprendizaje lo pueda poner en práctica y lo pueda entender, digamos, en su entorno. Por eso es muy importante el contexto. No solamente el contexto del espacio físico en el que se aprende, sino también el contexto a su alrededor. Por eso también es muy importante Ciudad Educadora, porque con Ciudad Educadora podemos llevar al alumno a que aprender, o sea, desde determinados enfoques, desde otro punto de vista, interactuando con la ciudad y con otros espacios sociales, por ejemplo, como vemos en las imágenes, para que el alumno pueda ampliar su panorama de aprendizaje. Por eso es muy importante también el rol que jugamos como docentes, como enseñantes, para que después el alumno pueda tener ese aprendizaje significativo y lo pueda poner en práctica, digamos, en su vida cotidiana. O sea, que no sea un aprendizaje que lo tiene y después se va. Así que bueno, eso para concluir básicamente.